Resumen anual de noticias. Saludos amigos y amigas, gracias por seguir con este resumen anual de noticias. Y como lo veníamos anunciando para analizar este 2022, sus luces y sombras, escenarios para el nuevo año, contamos con la presencia del sacerdote jesuita Ismael Moreno. Él es miembro del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC y Radio Progreso. Bienvenido, Padre Ismael. Gracias por aceptar esta plática con nosotros. Un enorme gusto estar con ustedes, amigos y amigas, y de compartir, José Pablo Peraza, esta plática sobre los derroteros de este año 2022. ¿Con qué sensaciones está despidiendo el año? Incierta, una sensación bastante incierta, con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas, un año que culmina, que culmina con muchas preocupaciones después de haber iniciado con una enorme expectativa y con entusiasmo. Un año muy complicado, muy difícil, y que solamente abre enormes desafíos de cara al futuro. Bueno, y justamente sobre eso, ¿cuáles son a su criterio, Padre Ismael, las luces y las sombras de este año que se va? Bueno, mira, el año 2022 fue un año cargado de expectativas. Recordemos que el 2022, tras el triunfo rotundo electoral de doña Xiomara Castro Sarmiento en las elecciones de finales de noviembre del año 2021, hizo como ruptura con unas dinámicas que se fueron construyendo a lo largo de décadas, pero que se fortalecieron específicamente con las administraciones de Juan Orlando Hernández. Entonces, un año que significó una ruptura de procesos generadores de miedo, generadores de empobrecimiento, de corrupción, de impunidad y, por qué no decirlo, de narcotráfico y de criminalidad. O sea, eso llevó a que mucha de la población no solamente se hubiera cargado de miedo, sino que también que nuestra juventud, en una dosis muy importante, decidió más bien huir del país, en esto que llamamos las migraciones forzadas. Por lo tanto, con el gobierno de doña Xiomara Castro, que se inauguró el 27 de enero del año 2022, se generó unas enormes expectativas, unos grandes entusiasmos, y entramos a un escenario que todo nos indicó que íbamos a escenarios distintos, a escenarios novedosos, y que hacía ruptura con décadas enteras de dinámicas de destrucción y de angustia. Por lo tanto, el año 2022 arrancó así y se desarrolló en general con expectativa un entusiasmo, José Pablo Peraza, que fue disminuyendo en la medida en que la realidad fue imponiéndose sobre el entusiasmo. La realidad objetiva del país, una realidad de violencia, una realidad de corrupción siempre, y una realidad también de expectativas controladas, fueron imponiéndose sobre el entusiasmo, y termina el año 2022 más bien como dije al comienzo, con incertidumbre, más bien con preocupaciones, y más con expectativas conservadoras que con expectativas entusiastas, que como comenzó el año. ¿Dónde están las ataduras del gobierno de Xiomara Castro? Bueno, el gobierno de Xiomara Castro es de algún modo rehén de una lógica de corrupción, de impunidad, y es rehén también de una dinámica política que está controlada por caudillos, está controlada por políticos que han sido expertos en
en el manejo de las aspiraciones, de los anhelos de la sociedad hondureña, el gobierno de Xiomara Castro está siendo de algún modo rehén de los grandes varones de la criminalidad y de la corrupción. Por lo tanto, el margen de gobierno de doña Xiomara Castro cada vez es muy limitado y cada vez se ha ido acortando, porque los auténticos hilos de poder no residen en casa presidencial. Los auténticos hilos del control de la política y de la economía pasan por casa presidencial, pero no se definen en casa presidencial. Y un hecho que aconteció y sigue aconteciendo este año y va a continuar en el 2023, sobre todo al comienzo del año, es el tema de elección de una Corte Suprema de Justicia. Esa elección está atrapada entre esos hilos de poder que usted dice no están conducidos desde presidencial. Mira, yo creo que el tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia es fundamental para el presente y para el futuro del país. O sea, y nos pone ante un dilema. O se elige 15 magistrados que tengan rasgos básicos de honestidad y que por lo tanto rompan con una dinámica prolongada de un sistema de justicia controlado por los varones de la política y de la economía y de la criminalidad, o continuamos con esta lógica. Ese es el dilema. O hay ruptura y entonces entramos a un escenario distinto, o continuamos y por lo tanto estaríamos prolongando, más allá de las buenas intenciones, prolongando dinámicas de corrupción y de impunidad en el país. Creo que la Corte Suprema de Justicia ha pasado, este proceso para la elección de la Corte Suprema de Justicia ha pasado por un interesante interés de sectores muy bien intencionados que se expresa en la Junta Nominadora. O sea, la Junta Nominadora creo yo que no solamente está formada por hombres y mujeres que han tenido muy buena voluntad en saber seleccionar a candidatos para que la Corte, para que el Congreso Nacional pueda elegir a los 15 magistrados, sino que también incluso ha generado expectativas por parte de diversos sectores, especialmente de los llamados de la sociedad civil. Sin embargo, la elección de la Corte Suprema de Justicia, finalmente, y con mucha pena lo reconozco, no se decide ni en la Junta Nominadora, ni en la buena voluntad de sectores de la sociedad civil, sino que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se definen a partir de negociaciones entre los grandes varones y propietarios de la política, de la economía y de la criminalidad en el país. ¿Qué vaticina va a pasar en enero? No hay claridad, por lo menos yo no la tengo. Yo esperaría como vaticinio que se pueda elegir una Corte Suprema de Justicia distinta a la que tenemos ahora. Ese es el anhelo, esa es la aspiración, que podamos tener una Corte Suprema de Justicia que haya sido electa por el Congreso Nacional, luego de negociaciones incluso, pero que se elija una Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que se alimente una crisis política dentro del país, tanto por unos sectores como por otros, y que al final entonces no encontremos las condiciones para que se elija una Corte Suprema de Justicia, cualquiera que sea, y que por lo tanto la actual Corte Suprema de Justicia, que tanto daño le ha hecho a la justicia en el país, continúe y entonces sigamos con negociaciones permanentes, continuas, entre estos grandes varones de la política y de la economía, hasta que se puedan poner de acuerdo y que puede durar un mes, puede durar un año, pueden durar 2 años, hasta que se pueda elegir una Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los cálculos e intereses de quienes conducen
las auténticas decisiones políticas en el país, ese es el peor de los escenarios. Por lo tanto, que se imponga en esta crisis la continuidad de la corrupción y de la impunidad que es conducida particularmente por el Partido Nacional. Ese es el peor de los escenarios. ¿Cuál es el escenario realista e ideal? Que de cualquier manera se elija una Corte Suprema de Justicia distinta. Creo yo que eso va a permitir que entremos a un escenario en donde se pueda presionar y demandar que la nueva Corte Suprema de Justicia responda a las ansias de justicia que hay en el país y que esté vinculada también con otros elementos que tiene que ver con la seguridad y hacerle frente a la violencia, tiene que ver con la instalación de la CIH y que tenga que ver después con crear las condiciones para que el mismo Congreso pueda elegir a mediados de año o en el mes de agosto a un fiscal general del Estado y a un fiscal general adjunto para que podamos adecentar la justicia, que creo yo que es una de las máximas aspiraciones que podríamos esperar por el año 2023. Bien, y saliéndonos del campo político, padre Melo, este ha sido el tercer año de pandemia. ¿Cómo y qué ha significado sobrevivir en medio de esta pandemia? Bueno, un tema sumamente interesante porque yo creo que no solamente Honduras, sino que el continente, que el planeta entero estamos bajo amenaza. Ha sido un virus, un animalito invisible, el que nos ha puesto ante el riesgo de perder la vida y nos ha encerrado, nos ha controlado, nos ha puesto en estado de miedo y nos ha callado. Esa pandemia evidentemente, José Pablo Peraza, ha sido una pandemia conducida por los definidores del mundo, por las grandes transnacionales, por las grandes potencias mundiales, y se han aprovechado de algo invisible para taparnos la boca. Se han aprovechado de un ser que no lo vemos para encerrarnos. Se han aprovechado de un minúsculo virus para que nos mantengamos sometidos a las decisiones políticas, económicas, transnacionales de quienes son los conductores del planeta. Eso condiciona nuestra realidad hondureña y podemos decir, José Pablo Peraza, que 3 años después de la pandemia estamos sometidos al encierro, estamos sometidos al silencio y estamos sometidos al miedo por quienes tienen el control en Honduras de las grandes decisiones y en el mundo quienes controlan también las grandes decisiones. ¿Qué otras realidades internacionales han condicionado la vida de Honduras este año 2022? Evidentemente la guerra entre Rusia y Ucrania, que es una guerra, el Papa Francisco lo sabe decir, ¿verdad? Es un tipo de guerra mundial, porque involucra a los principales actores del mundo y que tiene como escenario ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania, pero que ahí está la OTAN, ahí está Estados Unidos, ahí está la Unión Europea, ahí está la China, ahí está Rusia, y ahí está la India, está el planeta entero involucrado en un conflicto. Y eso repercute, por ejemplo, en los alimentos, repercute evidentemente en los combustibles y repercute también en la política. Ese es un elemento. Pero también hay otros elementos que están condicionando, que han condicionado el año 2022, y es más cerca de nosotros, la política que ha impuesto en marcha en El Salvador el presidente Bukele. Es una política que tiene que ver con hacerle frente a las maras y pandillas desde el control de las políticas del Estado a través del estado de sección
y que ha tenido repercusiones salvadoreñas, centroamericanas, continentales y mundiales. Esa política de estado de excepción que ha tenido, entre comillas, un éxito tremendo en El Salvador, ha repercutido particularmente en Honduras, porque aquí también, a ejemplo de El Salvador, también se ha puesto en marcha una política de estado de excepción que también ha repercutido y está repercutiendo en el ambiente hondureño, en los ambientes políticos, en los ambientes militares y en los ambientes de la criminalidad. Padre Ismael Moreno, lo que vive en Nicaragua, ¿cómo puede también tener su efecto en Honduras? Bueno, porque en Nicaragua, evidentemente, es un tema sumamente importante. En Nicaragua estamos viviendo otra especie, entre comillas, de estado de excepción, es decir, un control político extremo por parte de una tiranía, que es más que dictadura, una tiranía conducida por la pareja Ortega Murillo, y que ha repercutido en el encarcelamiento de dirigentes altamente reconocidos. Yo tengo particularmente conocimiento y he tenido cercanía, por ejemplo, con Dora María Telles o con Margarita Vigil, dos mujeres luchadoras civiles, demócratas, que junto con decenas y decenas de personas que se han opuesto por estar en democracia, pues se han opuesto al régimen y hoy están encarcelados. Pero también tenemos el ejemplo de un gobierno que encarcela y persigue a sectores de la iglesia. No quiero yo santificar a la iglesia, pero sí quiero yo reconocer que la iglesia ha jugado un papel muy importante de cuestionamiento, de lectura profética de la realidad nicaragüense, y esto entonces nos pone ante un Estado perseguidor, implacable perseguidor, y que ha tenido control y ha aplastado los derechos civiles, los derechos humanos en Nicaragua. Eso repercute en Honduras, porque ¿qué es lo que tenemos en Centroamérica? Lo que tenemos en Centroamérica es un proceso de construcción de dictaduras y de tiranías de personas que imponen su voluntad particular por encima de la institucionalidad del Estado. Y por lo tanto, tenemos la construcción de propuestas dictatoriales que están aplastando la democracia. Y eso es un ejemplo que puede llevar a peligrar la democracia incipiente que tenemos en Honduras, porque están cerca de nosotros y tienen una incidencia enorme, porque ¿a quién le va a extrañar que las políticas de estado de excepción en Honduras no son sino una imitación de lo que está ocurriendo en El Salvador? ¿Y para quién no le va a extrañar que el Estado de Nicaragua también tiene algún tipo de repercusión en una visión más bien de caudillos, una visión autoritaria como la que tenemos en Nicaragua y que puede repercutir en Honduras? ¿Qué va a significar la llegada de Lula a la presidencia en Brasil? ¿Qué va a significar esto para Latinoamérica? Aliento esa esperanza, con muchas dudas, pues, porque recuerde que Lula asume en enero, asume en este mes de enero la presidencia del Brasil en un marco de altísima polarización, como polarización ha sido la del Perú, como polarización ha sido la de Estados Unidos. En un mundo polarizado, el gobierno de Lula representa un aliento para América Latina, y creo yo que puede ser una enorme oportunidad para ir presentando propuestas democráticas de bloque latinoamericano. O sea, aquí no estamos para, lo digo con claridad, aquí en América Latina no estamos para confrontar a partir de concepciones ideológicas, sino aquí estamos para plantear propuestas realistas que puedan defender los derechos humanos, puedan defender el ambiente
el medio ambiente, la Amazonía, por ejemplo. Aquí estamos para defender los derechos de las juventudes, de las mujeres, y que creo yo que Lula puede representar un enorme liderazgo para poner en marcha esos procesos que pueden repercutir positivamente en realidades hondureñas que necesitamos afianzarlas y necesitamos relanzarlas de cara al próximo futuro. Si usted tuviera que elegir qué hechos positivos han acontecido en Honduras y el mundo en este año que está finalizando, ¿cuáles serían? Bueno, mire, un primer hecho es que tenemos una presidencia que es el resultado de un proceso electoral sumamente rico y que nunca hubo necesidad de ir por la vía de la violencia. Entonces, ese es un primer hecho positivo. Tener el 2022 un gobierno que, que ha tratado de romper con algunas señales, ha puesto algunos signos para ir rompiendo con esa enorme estructura criminal que se creó durante muchos años. Ese es un signo muy positivo. O, por ejemplo, haber llegado al final del año con un memorando de entendimiento de cara a la instalación en el próximo futuro de la CSIC, eso es un signo altamente positivo. O, por ejemplo, el haber derogado leyes como la de los secretos del Estado, eso es un hecho sumamente positivo. O, por ejemplo, el haber cerrado el año con una propuesta de seguir impulsando transformaciones en el agro, de seguir impulsando un proyecto que pueda de algún modo defender los derechos ambientales. A mí me parece que son datos positivos que creo que pueden abrir la puerta para que sigamos avanzando hacia un gobierno que, en lugar de dejarse llevar por caudillos o por propuestas autoritarias, pueda ser un gobierno que escuche y atienda a los clamores de los movimientos sociales y de los sectores populares hondureños. Sí, bueno, padre Ismael, de cara a este 2023, o sea, ¿qué nos espera como país? Tenemos nosotros, especialmente en el primer trimestre, tenemos que presionar. Esa es la primera palabra que creo yo que es seria de cara al año 2023. Presionar para que se elija una Corte Suprema de Justicia que responda a las aspiraciones de justicia que tiene el pueblo hondureño postergado a lo largo de muchas décadas. ¿Qué nos espera? Nos espera presionar como sectores sociales para que no se imponga el chamberismo partidario. Y sobre todo, José Pablo Peraza, aspirar para que se detenga el nepotismo. Gobierno de familias no nos van a ayudar. O sea, lo que necesitamos es abrir la democracia hacia los sectores que están en la marginalidad de Honduras y que podamos nosotros trabajar porque podamos seguir teniendo un gobierno que responda a las aspiraciones y que se comprometió el 27 de enero pasado. Pero para eso necesitamos confrontar cuestionadoramente el uso del Estado y el uso de la institucionalidad del Estado para el chamberismo político y para el proselitismo político. En el peligro de este año 2023, el gran peligro de este año 2023 es que los diversos sectores que están en el gobierno alrededor del Partido Libre y los que están también en el Congreso con el Partido Nacional se desemboquen a rienda suelta hacia la campaña política prematura. El 2023 va a ser el gran peligro de la campaña política prematura que no le ayuda nada al país, un país que necesita creatividad y que necesita todas sus energías para impulsar un proyecto de país. Invertirlo en campaña política electoral va a ser un enorme daño.
el año 2023 también tenemos que invertirlo para buscar el fortalecimiento de los movimientos sociales con marcada independencia frente al Estado y que incluso se puedan abrir hacia unas relaciones más estables con la comunidad internacional, particularmente con nuestros hermanos y hermanas compatriotas que están en Estados Unidos y en España, y que emigraron del país y que ahora son una fuerza social que no la sabemos aprovechar, sino que solo la estamos aprovechando para recibir remesas, pero no para construir alianzas internacionales de cara a exigir y demandar un gobierno que sea auténticamente popular aquí en Honduras. ¿Quién será el mejor aliado para eso? Los sectores sociales, los movimientos sociales, creo yo que las organizaciones también que están vinculadas con Centroamérica. En Centroamérica nosotros necesitamos establecer alianzas centroamericanas en torno a la democracia, en torno a los derechos humanos, en torno a la juventud y en torno a la defensa del medio ambiente. A partir de ahí, crear alianzas centroamericanas que puedan fortalecer alianzas con Estados Unidos y con nuestros compatriotas en Estados Unidos. Creo que ahí es donde han de construirse las verdaderas alianzas centroamericanas y continentales. Padre Ismael Moreno, muchísimas gracias. Gracias por este análisis de lo que ha sido el 2022 y también los escenarios que nos esperan para el 2023. ¿Qué mensaje le quisiera dejar usted al pueblo hondureño? Acentuemos la lucha positiva por construir movimientos sociales que desde una relación autónoma e independencia presionemos en el año 2023 para tener un gobierno que recupere la democracia, que todavía la tenemos muy incipiente porque la perdimos a lo largo de muchas décadas y que estamos ante la oportunidad de rehacerla, pero para eso los movimientos sociales deben mantener autonomía para poder presionar exitosamente. Muchas gracias, Padre Melo. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias. Es el sacerdote jesuita Ismael Moreno. Agradecemos sus aportes y así llegamos nosotros al final de este resumen anual de noticias y que sus esperanzas y que sus sueños se hagan realidad en el nuevo año. Muchísimas gracias. Resumen anual de noticias.